La década de los 2000 se caracteriza por ser un periodo de rupturas y rebeldía contra lo establecido, deconstruyendo las ideologías y el pensamiento conservador de los 90s. Aunque técnicamente cualquier época siempre ha roto las tendencias pretéritas, los años 2000 fueron una época de significativos cambios y avances tecnológicos, que desataron una sociedad que a cada rato encontraba nuevas formas de expresar emociones y maneras innovadoras de exponer ideas. Cosas como el internet, los videojuegos y las redes sociales forjaron una cultura que constantemente experimentaba con las nuevas herramientas digitales, y cuya recompensa por eso podía ser la viralidad. Es así como las personas sondeaban los límites, tanto tecnológicos o fantasiosos, como morales o éticos. Bien dicen que los límites son buenos porque permiten definir características, expectativas y necesidades en las relaciones, que evitan malentendidos y conflictos. Bueno, los 2000, al ser una etapa experimental, no tenía límites. La década fue un momento de grandes oportunidades, donde parecía que no había final para el progreso, la expansión y sobre todo la globalización. Esto último permitió que las tendencias y movimientos culturales diversos lograran adentrarse hacia cualquier individuo. Había opciones para todos y la cultura no tenía fronteras. La música ya no provenía de las grandes compañías. Ahora cualquier fulano era capaz de crear la melodía más absurda, pegajosa o repetitiva y ser la canción del momento. Los niños y jóvenes pasaron de reunirse en las calles a reunirse en sus casas para jugar videojuegos. La moda pasó de ser sobria y moderada para no faltar al respeto a nadie, a ser estrafalaria y exhibicionista para presumir tu personalidad ante el mundo. En ese periodo la sensación era de libertad, posibilidades inmensas e indudablemente esto trajo consigo excesos, extremismo y mucho contenido gráfico y explícito. Medios tradicionales como el cine y la televisión, de manera irónica, fueron enriquecidos por dicha atmósfera de autonomía o libre albedrío. En el cine, Pixar se consolidó como la empresa que llevó al máximo la tecnología de la época, a la par de su experimentación creativa en sus historias. Sin embargo, quien realmente se acomodó en la cultura tan libertaria fue la televisión. A pesar del auge de las redes sociales, la televisión siguió teniendo un gran impacto en la sociedad debido a muchísimos factores, como la apropiación del contenido gráfico y explícito, pero culpar la tele de inmoral en un periodo donde no se tenía claro lo que eso significaba es de prepotentes. Además, y hablando en serio, este medio de comunicación era de los pocos que no era extremista, no estaba dedicado hacia alguien o hacia algo, ni tampoco el contenido que transmitía era dedicado hacia un sesgo, todo lo contrario. La televisión diversificó los géneros tonales y temáticos, rompiendo un montón de rasgos o paradigmas de la industria. En los 90s, los programas animados eran principalmente dedicados a niños y jóvenes, pero la animación para adultos tomó relevancia en los 2000. En 2001, Cartoon Network crea la sección Adult Swim. Entonces ya dice demasiado del cambio tan abrupto del periodo. En los 90s el drama era especial para los adultos, pero ahora los niños y adolescentes podían gozar de obras dramáticas como Soy 101 o Dawson's Creek. Aunque sus inicios fueron en los 90s, su auge fue en los 2000. Antes la comedia era creada para la familia, ahora el público quería comedia negra y de doble sentido. Entonces dejemos de satanizar tanto la tele, pues el medio rompió los parámetros de lo que se consideraba apto para ciertas edades, regalando un sinfín de programas, series y películas que transmitían la misma sensación de libertad que caracterizó a la década. Canales como Nickelodeon, Cartoon Network y Disney Channel se afianzaron como los espacios favoritos para los niños y no tan niños, gracias al contenido diverso que ofrecía. Nadie se consolidó bajo un sesgo, bajo una categoría y mucho menos bajo un concepto definido. Como se dijo, no había límites. En múltiples ocasiones es cierto que declaraban ciertos programas dirigidos únicamente para adultos y otros solo dedicados a los chiquitines, pero ¿en realidad qué cosa era para quién? Los programas infantiles estaban plagados de doble sentido y profundidad, mientras las series animadas para adultos eran absurdas o ridículas. Entonces todos podían gozar de todo el contenido sin ser brutalmente juzgados ni castigados. Si no tuviera noción de lo que es American Dad, ni de Coraje el perro cobarde, viendo las dos cosas no sabría decirte cuál contenido está destinado a niños y cuál está destinado a los adultos. Damas y caballeros, eso eran los años 2000. Disney, a pesar de no ser tan recalcitrante en el cambio, igual forjó un legado con el mismo semblante de la década, pues su canal se caracterizó por acortar el distanciamiento cultural que solía existir entre los niños y los jóvenes. La empresa del ratón entregó grandes obras que mezclaban la imaginación infantil con el desarrollo adolescente, regalando personajes con los que ambos podían identificarse e historias cuya tonalidad melodramática representaban situaciones
cotidianas abultadas con humor accesible. A esta corriente se le llamó Fantasía 2000. Lilo y Stitch, Tierra de Osos, Hannah Montana, Kim Possible, Los Hechiceros de Waverly Place son obras que inmediatamente se convirtieron en fenómenos culturales gracias a la hiperbolizada representación de la vida juvenil. Dentro de esta ola de contenido, en 2003 nos toparíamos con la película Freaky Friday, una versión moderna de la obra de 1977 protagonizada por Barbara Harris y Judy Foster, que a su vez estaba basada en la novela escrita por Mary Rogers. El filme del 2003 está interpretado por la actriz de renombre Jamie Lee Curtis y el amor platónico de absolutamente todos en ese momento, Lindsay Lohan. Curtis personifica a Tess Coleman, una mamá viuda próxima a casarse nuevamente, y Lohan interpreta a Anna, la hija única y detergente que evidentemente no compagina con su madre Tess. Hasta que, mientras discutían en un restaurante chino, dos galletas de la suerte provocan que intercambien mágicamente sus cuerpos. Un planteamiento de lo más simple, conectando con la fiebre de los intercambios de cuerpos de mediados de los 80s en la industria, cuando se estrenaron 3 o 4 de ellos prácticamente a la vez. Pero entonces, si no hay nada relevante, ¿por qué estamos hablando de ella? ¿Acaso es porque solo necesito dinero? Sí. Un Viernes de Locos es demasiado cliché tanto en la trama como en la dirección. El intercambio de cuerpos es un recurso común en la fantasía y la comedia. La idea de que un cambio de perspectiva puede llevar a una mayor comprensión entre familiares es un tema recurrente. La adolescente rebelde y la madre trabajadora explora la típica dinámica de conflicto entre una joven que busca independencia y una madre que se siente abrumada por el trabajo y las responsabilidades. El personaje de Jake, interpretado por Chad Michael Murray, es un ejemplo del chico popular y atractivo que a menudo aparece en las películas juveniles para enamorarse de la chica incomprendida e indefensa, una versión contemporánea del Príncipe Azul. Con todo y caballo, solo que es una moto. La escena de los libros en el piso es una presentación de manual. El restaurante chino donde ocurre el intercambio de cuerpos y la forma en que se presenta la magia puede ser visto como un cliché que asocia ciertas culturas con lo mágico o misterioso. De hecho, Disney desde tiempos inmemorables ha usado la cultura china para eso. Hubo un artículo no hace mucho sobre cómo los ángeles y Dios siempre parecen ser interpretados por afroamericanos en las películas. Se podría escribir otro sobre la utilidad de los estadounidenses de origen asiático en el cine, con quienes siempre se puede contar para proporcionar pociones mágicas, elixires exóticos, amuletos antiguos y prácticos puntos de trama sobrenaturales. La antagonista Stacy Hinghouse representa la estereotípica chica popular que molesta a la protagonista porque la ve como aquella amenaza que podría descoronarla como la más perra de la escuela, es decir, envidia pura y dura, un personaje fácilmente identificable por el público. En fin, Freaky Friday está llena de clichés conocidos en la industria, y no solo eso, también se encuentra abarrotada de estereotipos propios de la época a la que pertenece, lo que llamaríamos actualmente como referencias. Y aquí es donde podemos demostrar una de las premisas más importantes del cine. Jamás ha importado lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Viernes de Locos es la muestra palpable de dicha premisa gracias a los estereotipos, pues convirtieron la obra monótona o cliché en un ícono cultural del periodo. Si comparamos la película de 1977 con la del 2003, encontraremos grandes diferencias en el planteamiento. La primera película carece de estereotipos o referencias culturales de su década, por lo que solo nos quedamos con la trama fútil y ya digerida. Cierto que la trama y el discurso compenetra perfectamente con el cambio que se quería lograr en los 70s, en donde se buscaba manifestar el valor de la mujer en la sociedad y la lucha por una vida igualitaria, a través del concepto de la chica adolescente vistiendo masculinamente, anhelando ser deportista, mientras la madre ama de casa mansita desaprueba por completo esto. Sin embargo, al no capturar la sensación del periodo, es incapaz de consolidarse como un referente de época. Si no haces una alusión de las circunstancias, es imposible para las personas tomarlo con la seriedad requerida. Además, irónico que la peli, supuestamente queriendo manifestar el cambio, tenga una atmósfera seria y conservadora, enfocando el relato en un drama familiar cauteloso donde se centran más en los conflictos juveniles y la dificultad de comunicación típica entre padres y adolescentes. Si se busca manifestar disruptividad, la peli debería ser disruptiva. Para su desgracia no cuenta con eso, volviendo a la ordinaria y cliché. Ahora, la versión del 2003 cuenta con dicho planteamiento cliché. Sin embargo, al atiborrarla de estereotipos propios de su época, le da el valor agregado de inmortalizar la cultura juvenil, la música y la moda de la década. Freaky Friday no solo plasma el cambio generacional, sino que alude al cambio de la nueva sociedad. La niña rebelde encajando en el estilo de vida alternativo, el rock, los Converse, el galán de la escuela, la antagonista perrísima, entre otros estereotipos, permiten al público comprender el brutal cambio entre lo
lo viejo y lo nuevo, es decir, expone el contraste que por supuesto existió entre el antes y el ahora. Por eso la tan larga introducción de mi video. Sí, Freaky Friday ofrece escenas que podemos anticipar, pero gracias a los estereotipos tornan el típico conflicto parental en una metáfora sobre el choque generacional que trajo consigo la libertad de los 2000. El choque generacional se refiere a las tensiones y conflictos que surgen entre personas de diferentes generaciones debido a sus distintos valores, creencias, costumbres y formas de ver el mundo. Este fenómeno es común en diversos ámbitos como la familia, el trabajo y la sociedad en general. Un poco evidente, pero en la película dicho fenómeno se manifiesta a través de la comedia del intercambio de cuerpos entre la madre e hija, donde cada una experimenta la vida de la otra, revelando diferencias de perspectiva y conflictos inherentes a distintas etapas de la vida y visiones del mundo. No obstante, el que la peli sea solo referencias y estereotipos tiene una consecuencia: la nula profundidad. La película de 1977 presentaba a una hija masculina, aficionada a los deportes, mientras que la madre era una modesta ama de casa. Estos perfiles limitaron la excentricidad del cambio, pero crea una mayor profundidad debido a que la obra pertenece a una corriente, a un movimiento. En los 70s la revolución y el feminismo se enfocó en la búsqueda de igualdad de derechos. Aunque algunas mujeres continuaron asumiendo roles tradicionales, otras buscaron equilibrar su vida familiar con carreras profesionales, lo cual ya era un cambio abrupto. El planteamiento de Freaky Friday se adhirió al movimiento de época, la segunda ola feminista. Quizás para nosotros sea complicado empatizar con este planteamiento, y más cuando el guión no ayuda con ese final espantoso. Mientras tanto, la versión de 2003, a pesar de ser una representación pulcra de los movimientos culturales de la década, jamás aspira a pertenecer hacia una o criticar otra. No diría que peca de ignorancia, pero realmente tampoco intenta profundizar en la sensación de la década. No se mofa ni tampoco se solidariza. Es una comedia ligera donde los estereotipos son utilizados como estética o temática solamente, y eso es cliché, pues cuántas veces no hemos visto obras donde toman cualquier referencia cultural del momento y lo implantan a rajatabla solo para demostrar que están en la onda. Además, si nos basamos en la novela, esta tiene la finalidad de exponer el crecimiento personal, no el cambio generacional, pues a pesar de que madre e hija intercambian cuerpos, la hija desorganizada a través de la vida de la madre es quien entiende el desarrollo personal. Es más, la madre casi no aparece en la novela. Dicho contenido profundiza la empatía, fomentando una comprensión más profunda de la vida adulta, en donde, más que exponer el cambio generacional, nos recuerda la importancia de la madurez o el autodescubrimiento. Y eso en la versión del 2003 no es tan visible, pues tira más por la tolerancia entre madre e hija que la madurez personal. De hecho, el final de la película es Anna tocando rock en la boda de Tess, una muestra clara de pasividad y respeto, pero en verdad siguen siendo iguales. Mientras que la versión de 1977 sí cuenta muy en lo profundo del terrible guión un discurso sobre la madurez. La madre entiende la importancia de la libertad y la hija entiende la importancia de la responsabilidad. Sin embargo, toda una montaña rusa de emociones este video. La versión del 2003 hace algo que ni la versión anterior ni la novela consiguieron: convertirse en un ícono. ¿Y cómo lo hizo? Entendiendo perfectamente la época a la que pertenecía. Recordemos que en los 2000 no había límites, entonces ¿por qué Freaky Friday tendría que poner uno? Vamos a ver, en dicho periodo cosas como estas eran tendencia. Los 2000 fueron un instante absurdo, donde lo que menos importaba era la profundidad de las cosas. La versión del 2003 entendió perfectamente eso. Y sí, quizás muchos estereotipos fueron utilizados únicamente para estar a la moda, para estar en onda, pero precisamente eso logró adentrarla en el colectivo y consolidarla como un referente. Esta versión es la menos profunda, pero también la menos pretenciosa, pues no buscó sobreponer un concepto por encima de otro, ni tampoco volverse una cátedra de moralidad. De hecho, ver a Jamie Lee Curtis ligarse a un chavito ya era bastante raro. La obra fluye con la corriente cultural, y al ser algo que perdurará por los siglos de los siglos, inmortaliza la década, evangelizándola como una película de época. Una película de época es aquella ambientada en un periodo histórico pasado, reciente o lejano, en contraste con las historias contemporáneas o futuristas. Se caracteriza por recrear con detalle la época elegida, incluyendo vestuario, escenarios, costumbres y situaciones propias de ese tiempo. Este género, también conocido como drama histórico o pieza de época, puede enfocar
enfocarse en hechos históricos reales o en ficciones ambientadas en un periodo pasado. Freaky Friday se sigue sintiendo fresca porque captura una década. Es verdad que la intención no era esa, pero teniendo la filosofía característica de su década, entrega un drama de época, y eso para nada es cliché. La banda sonora, con canciones como Take Me Away, contribuye a crear una atmósfera juvenil y energética, especialmente las escenas de la banda Pink Slip, acompañado por una paleta de colores vibrante y un estilo visual dinámico que refleja el caos de la época. La trama se desarrolla en un entorno urbano, con escenas en colegios, restaurantes y hogares, reflejando la vida cotidiana de la familia y sus relaciones con el entorno, pero mezclándolo con el elemento cliché de fantasía a través de las galletas de la suerte, creando un contraste entre lo cotidiano y lo mágico. A veces la razón del éxito no está en la historia, pues como se dice, todas las historias ya han sido contadas. El éxito está en el factor extra de poder dotarla con cualquier cosa. Es cliché la historia del Playboy enamorándose de la nerd, pero no sería cliché si ponga a un alienígena Playboy enamorarse de un alienígena nerd. Es cliché la historia de una chica descubriendo su sexualidad, pero no sería cliché si está ambientada en los 60s o en los 50s. Freaky Friday se construye sobre estos conceptos. Si ya tenemos una historia cliché de una madre e hija peleándose, hay que capturar la esencia de ese periodo revolucionario y nuevo para que no sea cliché. La música, el arte, las expresiones culturales, los gustos, las tendencias, los temas relevantes, todo eso logra capturar la esencia de una década, volviendo cualquier estereotipo en un ícono cultural. En resumen, Freaky Friday es importante y considerada clásico de Disney porque consiguió tornar lo ordinario en extraordinario a través de los clichés o estereotipos de su época, pero son estos quienes la consolidaron como un ícono de su época.